Número 10. Considerando que G mayúscula corresponde a la constante de gravitación universal, M mayúscula a la masa de la Tierra y R mayúscula a su radio, ¿cuál de las siguientes opciones expresa correctamente la magnitud de la aceleración con la que cae un objeto de masa M minúscula cerca de la superficie de la Tierra según la ley de gravitación universal? Aquí tenemos 5 opciones que son combinación de G, que es la constante de gravitación universal, M, que es la masa de la Tierra, M mayúscula, M, la masa del objeto, M minúscula, y R, que es el radio de la Tierra. Para resolver este ejercicio debemos notar en el enunciado dos cosas importantes. Primero nos hablan de una caída libre, porque estamos hablando de que cae un objeto cerca de la superficie de la Tierra. Entonces hablamos de que hay una aceleración de gravedad que causa que el objeto caiga. Entonces podemos dibujar eso. Esta es la Tierra, un objeto de masa m minúscula, y este cae hacia la superficie de la Tierra, y este es la Tierra. Bueno, y ese es el primer dato que hay que considerar. Y lo segundo que hay que notar del enunciado es que nos hablan de la ley de gravitación universal. Entonces hay que recordar esa expresión que la fuerza de gravitación es igual a la constante g por la masa de un objeto, por la masa del segundo objeto, dividido en la distancia que lo separa al cuadrado. Entonces si tenemos un objeto de masa m1, tenemos otro objeto de masa m2, hay una distancia de separación entre ellos que va a ser r minúscula. Entonces esta masa m2 le va a ejercer a m1 una fuerza de atracción. Entonces, por lo tanto, va a hacer que la M1 acelere hacia la derecha, mientras que la M1 va a generar una fuerza de atracción sobre la M2. Entonces va a hacer que la M2 se vaya a la izquierda. Entonces, como yo mido la magnitud de estas fuerzas, que son iguales por el tercer principio de Newton de acción y reacción, solo que son distintos en sentido, como yo mido estas fuerzas con esta ley de gravitación universal. Yo pongo la masa 1, la masa 2, la multiplico por la constante g mayúscula, la divido por la distancia al cuadrado. Entonces en este caso debemos identificar cuáles son las masas m1, m2 y también la distancia de separación. Entonces podemos dibujar que tenemos la Tierra y después tenemos el objeto que cae. La Tierra es de masa m mayúscula, el objeto es de masa m minúscula y el objeto va cayendo. Entonces ya tenemos la m1, la m2, que son m minúscula y m mayúscula, y ahora falta la distancia de separación. La distancia de separación siempre se mide desde el centro de cada objeto. Entonces sería esta distancia, del centro de uno hacia el centro del otro. Por lo tanto, esto sería R y hay que ver el valor de R. Aquí hay que notar que en el enunciado nos dice que el radio de la Tierra es R mayúscula. Por lo tanto, esta distancia va a ser R mayúscula. Y aquí podemos llamar a esta distancia sobre la superficie una H, sobre la superficie de la Tierra. Entonces nuestra R minúscula sería R mayúscula más H. Entonces esa R mayúscula sería el radio de la Tierra y H sería la distancia desde la superficie de la Tierra hacia el objeto. Ya, pero ese H no lo conocemos. Por lo tanto, tenemos que usar este otro dato del enunciado, que es cerca de la superficie de la Tierra. ¿Qué quiere decir eso? Que H es muy pequeñito en comparación al radio de la Tierra. Entonces, si por ejemplo esta es la Tierra, el objeto está muy cercano acá, entonces la distancia R minúscula va a ser prácticamente el radio de la Tierra, porque esto de aquí es muy pequeñito. Entonces uno lo puede despreciar. Entonces lo que vamos a decir es que esa R minúscula en realidad la podemos expresar como una R mayúscula. Entonces aquí tenemos los tres datos y la G siempre es una constante, por lo tanto es conocida. Entonces aquí podemos llegar a reemplazar, sería G por la masa de la Tierra, por la masa del objeto, dividido en la distancia de separación al cuadrado, R mayúscula al cuadrado, porque se desprecia esta distancia de acá, que es
la altura sobre la superficie. Y ahí aquí tenemos dos datos, una caída libre y algo de fuerza. Entonces acá es lo que tenemos, algo de cinemática, mientras acá tenemos algo de dinámica. Entonces, ¿cómo podemos relacionar ambos? Bueno, debemos recordar que en verdad la fuerza peso también se describe como m por g. Eso es un dato conocido. Por lo tanto, aquí tenemos fuerza y es la misma fuerza gravitacional. Entonces yo puedo igualar ambas. Entonces, si es que yo igualo las dos, si yo igualo esta con esta, me va a dar mg es igual a g mayúscula por m dividido en r al cuadrado. Y aquí simplemente debemos despejar la aceleración de gravedad, porque eso es lo que nos pide el enunciado. Acá nos piden cuál de las siguientes opciones nos habla de la magnitud de la aceleración con la que un objeto cae. Entonces, esa magnitud de aceleración es simplemente g, porque recordemos que g es una aceleración. Entonces, aquí simplemente podemos dividir ambos lados por m y se nos van las m y nos queda que g es igual a g mayúscula por m mayúscula dividido en r mayúscula al cuadrado. Por lo tanto, la alternativa correcta es la A.